pues ya estamos aquí, como saben, con la noticia triste que ya hicimos 2 enlaces anteriores, 2 en vivos, hablando del fallecimiento de Talina Fernández, pero queremos seguirla recordando con amor, queremos seguirla recordando con esa alegría que siempre la caracterizó, y vamos a estar enlazando pues a diferentes personas que la conocieron, que trataron con ella, tratando de darles un programa especial diferente a lo que ya comentamos hace unos momentos. Talina Fernández fallece el día de hoy a los 78 años en el Hospital Español, ubicado en Polanco. Y bueno, pues está conmigo Carlo Uriel. ¿Cómo estás, Carlo? Bienvenido. Mi querida Anita, pues estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes el día de hoy, un poquito consternado con la lamentable noticia de la pérdida de nuestra querida Talina Fernández, pero pues aquí les traemos la mejor información, la mejor cobertura, solo aquí en el Precio de la Fama. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy triste con esta noticia, y fíjate que justamente se enlaza con nosotros Andrés Tobar, mi queridísimo Andrés Tobar, mi amigo querido, que fue productor de Sale el Sol, y que justamente él le llama a Talina Fernández para regresar a la pantalla, y estaba viendo un video que subió tan bonito. Andrés Tobar, bienvenido a El Precio de la Fama. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola. Dorada, qué parte. ¿Cómo están? Ay, pues muy tristes, como tú comprenderás, porque pues tratamos con Talina, y Sí. ella te dedicó unas palabras tan hermosas cuando la volviste a llevar a la televisión después de años que no estaba en ella. Cuéntanos un poquito cómo fue este lazo para que regresara. Pues mira, Anita, la verdad es que es una noticia muy... Digo, todos estamos a cualquier edad, momento, pues nos vayamos, y sabíamos que iba a doler, pero la verdad es que a mí me ha tomado por sorpresa la noticia desde que se puso mal de manera repentina, y toda la noticia sí me pegó. Y bueno, en ese momento, ¿te acuerdas tú que platicábamos de invitar a alguien al programa a sumarse al equipo de Sal a una personalidad de la tercera edad que le diera voz y valor a todas esas personas de la tercera edad, no solamente que nos veían en su casa, sino que participan activamente en la familia, o en las mismas familias no se les da el lugar que se merecen estas personas que nos han cuidado, que nos han apoyado, que son quienes más experiencia tienen. Eh, y bueno, la idea de regresar a Talina, que es un referéndum de la televisión en español, definitivamente, pues fue un honor el que ella aceptara estar con nosotros, y fue sorpresiva la manera en la que ella se comportó, además, porque sabíamos que era una gran señora, por supuesto, yo la admiraba y la veía desde chiquito en todos lados, pero siempre fue generosa, amorosa, empática, entregada, profesional, puntual, y pues parte del equipo. La verdad es que sí fue una persona en la que yo profesionalmente admiro mucho, y personalmente me siento muy agradecido de que me haya considerado su amigo, ¿no? Completamente. Un gusto en saludarte, mi estimado Andrés. Sin duda, Trina siempre tenía este toque que siempre hacía sonreír a alguien, contaba bastantes anécdotas maravillosas, y justo por eso me gustaría preguntarte cómo fue trabajar con ella. ¿De dónde surgió la idea de integrarla a Sale el Sol? Pues mira, un matutino, un programa de revista, siempre tienes que estar renovando y trayendo voces y opiniones nuevas al show. Y para nosotros traer a una personalidad como Talina era muy importante para tener, les comentaba, esta voz de las personas de la tercera edad, que además hay un público importante sobre eso, y para reivindicarlas en casa, para que sean, para visibilizarlas también. Es verdad, en muchos hogares se le va a relegar a la persona de la tercera edad, y pensamos inmediatamente en Tina, y ella aceptó, y fue una prueba en realidad. Eh, Dijimos, bueno, a ver si ella está justo, si ella está contenta, y fue toda una sorpresa el tiempo que se quedó. Como ella decía, yo venía por 2 días, y se quedó ahí un par de años, ¿no, Anita? Más o menos. Sí, como 2 años. ¿Y qué momentos recuerdas? Porque te acuerdas de esa carta hermosa que le escribió a Mariana Levy en esa sección tan bonita que había de leer cartas a las personas que ya se habían ido, pero te quedó algún pendiente. ¿Y te acuerdas de esa carta tan hermosa que lloramos todos? Sí, o sea, la verdad hay muchas anécdotas con ella dentro y fuera. Por ahí hay un video también con Susana Alexander que eran tremendas.
pero Talina siempre una persona que estaba constantemente proponiendo, no es que ella, por ser la persona que era, se sentía ya plantada y solamente Talina, soy parte del grupo y tienen que rendirme algún tipo de pleitesía o de privilegio. Al contrario, ella siempre estaba sumando con ideas a la producción, como la lectura, que además se permitió ella en este recuerdo tan doloroso y tan profundo para ella como la muerte de su hija Mariana, permitió abrir su corazón con el fin de, no únicamente, también ella me dijo, cuando lo platiqué con ella, me dijo, para mí esto va a ser muy duro, pero va a ayudarme, va a ser un tanto catártico, pero no solamente eso, ella sabía y platicábamos siempre, yo platicaba con ella del propósito mayor, le decía, más que tu dolor, que sin duda es enorme e indescriptible, vas a también ayudar a mucha gente en su casa a que pueda expresar, quienes han pasado por esta experiencia tan dolorosa, que pueda expresar su dolor y poder, pues, sacarlo, sanarlo un poco. Entonces, bueno, hay varias secciones en las que ella proponía, además, entre ellas, te decía la de Susan Alexander, ¿te acuerdas, Anita? Sí. La tercera no es la vencida, la tercera no es la vencida, que eran tremendas, porque decían, bueno, pues es que mi hijo, el cuerpo va envejeciendo, pero uno no deja de sentir, y hablaban de sexualidad en la tercera edad, y ella siempre estaba constantemente, una sección con su hijo Pato, a quien también invitamos al programa en su momento, en fin, ella siempre estaba constantemente tirándome ideas y hablándome de rating y de audiencia, y comentábamos y compartíamos todo, y era padrísimo. La verdad es que, pues además, toda la experiencia, el conocimiento y todo lo que pasó ella como periodista y todo, pues siempre era también bien, bien padre y bien importante tenerlo en el programa, ¿no? Claro, claro que sí, porque pues nos compartía, como dices, tantas cosas y tantos momentos, pero también recuerdo, por ejemplo, un día que tú le decías, ay, qué bonito abrigo, tal, y no se lo quitaba y te lo daba, o sea, era también tan espléndida en ese sentido, a mucha gente le regaló cosas que traía puestas. Generosa como nadie, o sea, hay una foto por ahí que puso Paulina Mercado hace rato, como dice, un abrigo naranja, que le dije, Talina, está buenísimo, pues se lo quitó en ese momento, me lo dio, y también tenía la particularidad de que cada que le gustaba algo del set, algo nuevo, llegaba y me decía, oye, ¿me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar, me puedo llevar a mi casa este florerito o casita de árbol que hacíamos o de pajaritos? Ella siempre, no, de verdad que ha sido una experiencia. Yo le agradezco mucho a Dios y a mi profesión haber podido compartir con ella, pues, ese tiempo, ¿no? Carlos, es que creo que no te oyes, Carlos. Tu No te... micrófono está apagado. ¿Ahí me escuchan ahora sí? Sí, Ahí. ahora sí. Ah, perfectísimo. Bueno, como te comentaba, mi querido Andrés, sabiendo que Talina era una persona que le gustaba compartir experiencias con todo el mundo, a ti en especial nos puedas compartir una experiencia que hayas vivido con Talina que te haya marcado. Pues mira, es una muy simpática, pero suena un poquito de gólata, pero la voy a comentar porque ahí está también en internet y Anita la recuerda con mucha simpatía, ¿no? El día que ella llegó al programa, pues yo con ella había hablado por teléfono, nada más, ¿no? Y entonces ya estoy de espaldas, corriendo, revisando el break con los conductores. Llega ella siempre puntual, siempre media hora antes de su llamado. El primer día llega con Juan Telles ahí del brazo. Y entonces se voltea, me ve y corre hacia donde yo estoy y me abraza y me dice, uy, pero qué muchacho tan guapo, me dice. Y entonces le dice Juan Telles, nuestro coordinador artístico en ese momento, ahora sigue en Sale el Sol, y dice no, Talina es nuestro productor o es el productor. Ay, dice ella, ¿no? Dice, ay, en la madre. Sí. Me acaban de contratar y ya me van a correr. No, siempre era esa simpatía y era muy divertida, era delicioso platicar con ella porque sabía de todos los temas, ¿no? Recuerdo también un momento muy duro que nos compartió cuando fue la desafortunada muerte de Luis Donaldo Colosio. Ella estuvo ahí en el lugar de los hechos, entonces siempre había de todo, ella sabía y hablaba de todo y siempre tenía una palabra para apapacharte, para apoyarte, para empujarte, y le entraba a todos los temas, no le tenía miedo a nada, ni siempre promovía el tema de que ella quería tener un novio, finalmente lo tuvo, lo conocimos, Sí. a la tercera, Sí. y a mí me parece que algo que Talina
de manera personal y es bien importante, creo que algo como mucho de su legado, que es muy grande, pero como parte de eso sí hay que recordar algo que ella decía, que pues el cuerpo envejece, pero el alma no deja de sentir, así que todos los días hay que dar gracias por seguir viviendo, ¿no? Completamente. Una mujer resiliente tremendamente, ¿no? Claro. Ay, pues la recordamos con todo el amor y el cariño. Y ya nada más para finalizar, Andrés, tú debes estar feliz como papá. Cuéntame cómo te sientes, cómo te van en estos primeros días Gracias. de no dormir. La vida, ¿verdad? Es unos llegan y otros se van. No, pues en ese sentido feliz. ¿Qué te puedo decir? Mira, no duermo menos que cuando producía el noticiero de Pisa y Corre, también. Desveladas importantes, pero felices, enamorados de nuestra bebé, que es un encanto. Lía es una bebé amorosa, tierna, tranquila. No, estamos felices y enamorados, Maite y yo, más que nunca, y yo también más de mi mujer, ahora que la veo en su etapa de mamá. Ustedes las mujeres preocupadas que por el kilito de más y por todo, y uno como marido y como esposo más enamorado que nunca, viéndolas entregadas a la bebé, y ahí estamos los dos, porque pareja es parejo, lo he dicho otras veces, pero ahí está ella con la bebé todo el tiempo y aquí para allá y los dos, y la bañamos juntos y la vestimos y la cambiamos y vamos de todo. Ha sido una experiencia padrísima, la verdad. Nada de lo que te digan antes que va a ser una experiencia ser papá se compara con la felicidad y el amor que sientes, como se expandiera el corazón enorme. Entonces, bueno, pues felices, Anita. Feliz desvelados, eso sí, muy desvelados. Ya me imagino, porque además también tienes el programa de Hacer Catarroceo, que es número 1 en rating en cadena nacional en TV Azteca. ¿Cómo es para ti este logro de poder decir con orgullo que tu programa es el más visto de Azteca 1? Cuéntanos. Pues mira, Carlos, la verdad es que pues mucho orgullo y mucho compromiso de seguir trabajando cada vez más para no bajar los niveles de audiencia y sobre todo entregarle a la gente finalmente pues un contenido y un show al que le llamamos Clínica de Emociones, y que buscamos, además de que sea un programa entretenido, mostramos casos en los cuales pues damos herramientas para hacer y estar mejor. Anita lo sabe, a mí la verdad, el poder hacer una televisión que sea entretenida pero que tenga un contenido útil y de valor pues es mi pasión. Y pues muy contentos todos los días también viendo cómo entregarle cosas nuevas y mejores al público, muy orgullosos y queriendo vamos a seguir creciendo. Ya está también el programa ahora en Telemundo, se transmite allá desde principios de año y ya hay opciones también de que se vaya a otros países, así que bueno, pues queremos seguir creciendo y tenemos ahí un camioncito también que se llama, bueno, es la Clínica de Emociones, que sale a todas las calles de la Ciudad de México y a la República. Rocío se acerca a ti, ¿no? Y llevamos ayuda y especialistas y, en fin, ¿no? Muy contento, muchas gracias. Oye, y claro que vas a ayudar, me imagino, mucho a Maite Perroni ahora en la gira para andar cuidando a la nena preciosa. Sí, pues ya hicimos todo un plan de producción, Anita, ya hicimos preproducción en casa, para que no sea, como dicen, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Ya hicimos preproducción y ya hicimos un plan de fechas y todo, y bueno, pues la bebé va a viajar con Maite, por supuesto, y con una chica que trabaja conmigo ya hace 10 años, se van a ir las tres a la gira, y yo estaré yendo y viniendo en las ocasiones que pueda, en los fines de semana o en alguna semana que tengamos de preproducción y de toda la parte que hacemos de investigación en el programa, pues estaré acompañándolas y yendo para allá, pero bueno, se van. Maite ya está ensayando y ya estamos a pocos días de que se vayan, pero ya están a full con todo, ¿no? Es un proyecto increíble, la verdad, es un show maravilloso, ya lo verán. Van a ir. Sí, nosotros ya estamos súper listos y puestísimos para ir, ¿a poco no? Ana María, no nos falles, ¿eh? No, oye Andrés, pues sabes que te quiero mucho y te agradezco que me hayas tomado este enlace porque pues quería que recordáramos juntos el paso de Talina Fernández por Sale el Sol, porque ella nada más trascendió, pero su corazón se quedó entre nosotros. Sí, exactamente. Ana María Alvarado, espérame, ahora te entrevisto yo a ti. Ya viste la vez que hablaste del problema de salud por el que estabas pasando y ella me dijo, dame un micrófono ahora,
y se metió al set de Sale el Sol a abrazarte y a decirte que no tenías nada de qué preocuparte, que ibas a estar bien y que Dios estaba contigo y que ella tenía viviendo 2 tumores desde hace muchos años. Ahí está en televisión, por eso me atrevo a Sí, claro. Sí. No lo haría. No, fue un momento súper emotivo. Sí. Ahí está, Justo ahí mira, lo tenemos en pantalla. Fue un momento recordando. muy emotivo y muy hermoso, la verdad. Sí, porque Ver ¿sabes cómo se qué? sinceraron. Fíjate que yo estaba tratando de mantenerme muy tranquila, en compostura, y cuando entra Talina, no, pues ya no pude más y me puse a llorar y agradecí que sin conocernos tanto, porque era muy al inicio del programa, haya sido solidaria y haya mostrado esa empatía. Las dos lloramos y bueno, de ahí pues siempre seguimos platicando todos los días y una mujer, como bien dices, Andrés, cordial, simpática, divertida. Igual a mí me regaló mi bolsita para el maquillaje porque me decía, no te despegas de tu bolsita, te voy a traer tu bolsita. Y siempre me preguntaba que cómo iba de salud y ahí compartíamos nuestras dolencias. Generosa siempre y amorosa. Eso. Sí. Y mira, Ay. Los nuevos talentos, Carlos, por si querías saber, un ejemplo, una mujer humilde, sencilla en su trabajo, puntual, nunca había que corretearla, nunca te decía que no a nada, te decía como sí, y estrellas de esas, pues hay que aprender. Bueno, claro que sí. Ay, pues te quiero, besos a la pequeña Lía y a Maite, Te y quiero, estamos Ana. en contacto. Mucho claro gusto, que sí. Carlos. Gracias. Igualmente, mucho gusto, Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ustedes, que tengan bonita noche. Gracias igualmente. Muchísimas Ay, pues gracias. qué momentos y qué padre recordarlos a través de este programa. Por ahí no sé quién me decía que ya deje de chillar. Creo que Abraham Rivera, bueno, pues es que sí la conocí, sí conviví con ella y sí, pues duele el corazoncito, no es con otro afán y lloro un poquito y me controlo. La cosa no se trata de mí, por supuesto, se trata de la pérdida de un gran ser humano como es Talina Fernández, pero bueno, perdón, a veces gana la emoción. Sí, completamente. Y más al recordar a un gran ser humano como lo fue Talina, tantas experiencias, tanto amor, tantos momentos tan especiales, ¿no? Y es justo ahí cuando uno al recordar pues se remonta y lógicamente se mueven los sentimientos, es algo humano, y tú que conviviste más tiempo con ella, pues lógicamente lo has de saber. Yo digo que está bien, porque ahora este tema de, ay, no llores, pues sí, sí hay que llorar, porque es un sentimiento, estás contando cosas bonitas, y yo creo que está bien. Y justo a propósito de esto, también hace rato, pues Anita y yo no paramos y entrevistamos justo a Tony Balardi, que nos platicó un poco de cómo fue su experiencia con nuestra querida Talina Fernández. Si gusta, podemos ver el video y luego lo comentamos. De otros lados desde hace muchísimos años, ya sé lo que pasó, pero yo sigo hablando en presente porque ella sigue aquí. Entonces yo la conozco a ella desde hace muchísimos años. Yo daba show en La Posada allá en Insurgente Sur, que ya no existe La Posada. Y ahí iba ella mucho a escuchar tango, a ver cantar tango y yo a decir chistes. Yo estuve en la temporada anterior a la de Talina. Entonces la recuerdas con amor, con cariño a Talina Fernández. Pero claro que sí, la recuerdo con muchísimo cariño, mucho amor, una señorona, una gran mujer, una señora, vestía maravilloso, buen ser humano, te trataba siempre bien, muy linda. Totalmente, y más porque nosotros que hemos estado entrevistando a distintas figuras públicas, pues nos han compartido historias, anécdotas que han vivido con Talina Fernández, y justo por eso me gustaría preguntarle si nos puedas compartir alguna anécdota que hayas vivido con la Dama del Buen Decir. Con la Dama del Buen Decir. Pues mira, alguna anécdota que tuvimos, bueno, es que tuvimos muchas, porque yo contaba chistes de repente medio groseros, allí en La Posada, y me decían, niño, y lo decían, señora, ra. Pero era un trato durante el show, nada más. Esas son las anécdotas que tuvimos Talina Fernández y yo. Claro que sí. Pues aquí tenemos de viva voz Tony Balardi, que nos cuenta sobre su experiencia con Talina, pero qué divertido, ¿no? Siempre Tony con esta cara de...
Le apretó otro botón sin querer. Yo le hago, ay, sí, pero ahorita vuélvete a meter, Carlos, fue un error de dedo de Ale, perdón. Y hasta le hago, ay, es que yo le iba a gritar que no, ay, perdón, Carlos. Ahí estamos, ahora sí, Anita. Perdón, yo le hago, ay, es que había un tachecito y ella le estaba viendo otras cosas y le digo, ay, le hiciste de tachecito contrario, pero bueno. Sí, no te preocupes, aquí estamos, Anita, aquí estamos, y pues sí, justo volviendo al tema, Talina, una extraordinaria persona, y qué bonito que le estemos recordando de esta manera, ¿poco no, Anita? Sí, claro, y fíjate que esta fotografía que te dijeron quién la tomó, porque yo ya no leí esa conversación, pero ¿de quién es esta fotografía de Coco Levi? Pues fíjate que esta fotografía me la mandaron a mí vía Instagram, una persona anónima, porque me pidió que lo dijera de manera anónimo. Okay. Pues me comentó que encontró esta foto, encontró a Coco Levi en la calle, me tomó foto y nos la compartió, yo la publiqué por medio de mis redes sociales, y sin duda justo ahí se veía a Coco Levi muy consternado. Hasta ese momento no sabía que Talina Fernández había muerto, entonces pues lógicamente ya le habían dicho que ya estaba en una fase terminal. Entonces yo creo que por eso estaba de esta manera tan sensible, y pues cómo no, saber estas noticias te mueven, y pues de todas maneras hace unos minutos justo también tenemos otro video por ahí que ya Talina Fernández fue transportada en una carroza fúnebre hacia su casa, donde será velada en estos momentos. Oye, ¿y te acuerdas que hace ratito antes nada más de ese videíto, ¿te acuerdas que cuando llega Emilio, el nieto, José Emilio, el nieto de Talina Fernández, cuando llega al hospital estaba muy grosero y que tú comentaste que no se te hacía buena actitud, pero ya después dio entrevistas y nada más pongamos un fragmento de lo que dijo? Claro que sí, Anita. Hubieron muy malos entendidos, dije cosas a lo mejor un poco privadas, pero pues no sé, yo con mi abuela es otro tema, lo de mi herencia y mi abuela es totalmente diferente. O sea, ¿ya hablaste con Ana Bárbara? No, todavía no. Emilio, ¿hay algo que se quedara pendiente con doña Talina? No, nada se quedó pendiente. ¿Qué abrazos y besos compartiste con ella? Más que decirle te amo. Okay. ¿Cuáles son las últimas palabras que compartieron? ¿Perdón? ¿Cuáles son las últimas palabras que compartiste con doña Talina? ¿No las puedes compartir? Pues que la amo mucho. La última vez que la vine a ver fue decirle que la amo y pues decirle que siempre iba a estar para ella. Hace justamente un mes a tu abuela le entregaron un premio y justamente en esa tarde nos decía, bueno, pues que estaba un poquito lastimada por las acciones que en algún momento tú cometiste con una revista. ¿Cómo tomas esto? ¿Lo platicaste con ella? O sea, ¿podrías hacer un pasito para adelante porque están pasando coches por tu seguridad? No tuve la oportunidad de hablar ese tema con ella, pero pues yo sé que es un tema que se va a quedar entre mis hermanos, ¿no? Mi abuela, yo sé que estuvo poco sentida por eso, pero pues al final de cuentas el amor es más importante y más grande que esto. Ante esta situación, ¿cuál es tu posición para la herencia? La mejor enseñanza. Sí. Sí. Tu mejor enseñanza, nada más rápido. Mi mejor enseñanza fue a sonreír siempre, a estar feliz y a darle la mejor cara de la vida, siempre echándole un mayor esfuerzo. ¿Algún consejo que te haya dado tu abuelita recientemente? Ay, pues fue parte de lo que dijo ya con más tranquilidad y hasta le dijeron, ay, estabas alterado, discúlpenme, pues es que entré muy apresurado a ver a mi abuela, y se entiende también, digo, está joven, sin la experiencia de los medios, entonces me parece que al final pues pudo estar ahí y ya ofrecer unas palabras a los medios. Sí, al principio estaba, como te comenté, bastante consternado. Yo lo noté bastante alterado, a la defensiva, ese fue el término que utilicé, y ahorita ya lo más tranquilo, pues, lógicamente digiriendo la noticia, no está bien dicho, discúlpenme, público querido. Digiriendo, ¿no? Esta lamentable noticia, y pues justo, ¿no? Ya ahorita ya con más o sea, ya más tranquilo hablando con los medios, se vio muchísimo mejor, porque hace rato nos quedamos con una imagen bastante negativa de él. Qué bueno que ya está bastante tranquilo. Oye, y también Paula Levi salió a dar unas palabras y esto fue lo que dijo. Sí. Quedan atrás entre ustedes tres después del fallecimiento de tu abuelita, Paula. Yo creo que justo ahorita estamos más unidos que nunca. María, ¿cómo está? No la pudimos ver. ¿Sabes cuál era su última voluntad? ¿Cómo quería ser despedida? No la acorrale, nada más. Sí. No me quiero ir y siento que no tengo mucho que decir.
es algo desafortunado que pasa, que así es la vida y pues obviamente es una gran pérdida para todo México y toda la gente que creció viéndola, pero pues así es la vida. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Pues todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, con que era una mujer valiente, una mujer muy trabajadora y con todo lo que me enseñó, todo lo que me contó. ¿Tu papi ya se enteró del deceso de tu abuelita, tu papá? ¿Qué te dijo? Me parece irrelevante esa pregunta. ¿Tú cómo describirías la esencia de tu abuelita? ¿Perdón? La esencia de tu abuelita, ¿cómo la describirías? Pues fuerte, como una luchadora nata y una persona muy culta. ¿Cómo fue la última plática? ¿Cómo honrarás su legado? ¿Hay algo particular que harás diferente a partir de hoy? Pues justo estoy pensando en eso y meditando eso. Tu abuelita era una mujer que hace justamente un mes le entregaron un reconocimiento y en ese reconocimiento decía que ha valido mucho la pena todo lo que ha pasado. Habló incluso de ustedes, ¿cómo se sienten orgullosos de eso? Pues obviamente yo no me podría sentir más orgullosa de haberte una abuela como ella. Ay, pues ahí está, que ya fueron hablando poco a poco y pues se les agradece porque son momentos muy difíciles y todavía compartir la entrevista y esta es la última foto que subió Paula Levy con su abuela, tomadas de la mano, qué bonito. Sí, y justo como lo comentábamos hace rato, también Paula Levy que hizo un podcast con su abuelita Talina Fernández, que justo ahí está en redes, porque al final pues empezaron a crear bastantes proyectos en internet, ¿no? Producidos por Coco, por Susan Taunton, que querían hacer como que esta compañía bastante bonito, porque fue un negocio entre familia y que pues tuvo sus frutos, porque de hecho ese podcast hace rato lo estaba revisando y está número 3 en tendencias en Spotify, entonces ahorita le está yendo muy bien, por lo que entiendo dejaron varios programas grabados, entonces poco a poco vamos a seguir viendo las enseñanzas y las pláticas que contaba nuestra simpática Talina Fernández a su nieta, pero pues Claro. justo, ¿no? Oye, y fíjate que en Sale el Sol un día habló con nosotros de lo que ella había hecho en los medios, qué pasaba en su carrera, cómo se sentía. No sabes qué bella plática y quiero compartirles un fragmento ahí en Sale el Sol. Sí. Llevo 50 años en la televisión. Yo inicié el programa Hoy. Después de muchos años me fui a un programa que se llamaba Nuestra Casa, más o menos con el formato de revista matutina. Tengo 50 años en la televisión, me formó Televisa, pero aquí he encontrado contenido, compañerismo, profesionalismo, amor, que es lo que he buscado en estos 50 años en la tele. Este es un programa con contenido. De verdad estoy orgullosa de ser parte de ustedes y ojalá aguanten mis necedades y mis calambres y mi... Todo. El honor de que estés, de verdad, es un gran honor que estés con nosotros. El honor es para mí. Caí en donde Dios quiso que cayera. Toda la vida busqué lealtad, profesionalismo, fidelidad, agradecimiento y lo he venido a encontrar aquí. Ustedes me rescataron y les agradezco en el alma. Que aguanten a la viejita. Soy la abuelita de todos. Ese fue, no está bonito, el día que entró a Sale el Sol. Imagínate qué bonito este video este video que tomamos ahí en el programa y lo que nos dijo, entonces todos felices y en efecto ella decía, soy la abuelita de todos, entonces muy bonito. Sí. Qué gozo ver así a nuestra querida Talina, con este ánimo, te digo, transmite una energía tan maravillosa, siempre tan agradecida, siempre viéndole el lado positivo a la vida, entonces es maravilloso ver estos videos, ¿a poco no? Oye, y también quiero compartir otro que me encantó, porque fíjate que ella nos contó que siempre Mariana Levy la seguía y la veía a través de las mariposas, por ejemplo, Luz María Cetina, que ella decía que
que su mamá, no, su papá lo veía y lo sentía a través de los colibríes, pues Talina a través de las mariposas, y apenas hace muy poco tiempo se hizo un tatuaje y ella lo compartió. Vamos a ver. Vamos. Dios, porque ¿qué creen? Me voy a tatuar. Y me voy a tatuar una mariposa, porque en todas las mariposas veo a mi hija Mariana. Fue parte de lo que dijo y se tatuó, fíjate, a esa edad a Sí. Mariana Levy para tenerla cerca ahí con una mariposa. Entonces, qué momentos más bellos y qué padre conocerla de otra manera como tuve la gran oportunidad. Y fíjate que antes del video de la carroza que me comentabas, pues ahí en este video que vamos a ver, Coco Levi despide a su mamá y vean de qué manera junto con la prensa. Vamos a verlo. ¡Venga, Talina! ¡Buen viaje, Talina! ¡Te queremos, Talina! Kepa, no los vayas a regañar si manejan rápido. Si manejan muy rápido, te pasas tú adelante y manejas tú a 30. Te amo, jefa, te veo al ratito. ¡Venga! Gracias, muchachos. ¡Talina! ¡Talina! ¡Venga! ¡Gracias por todo, Talina! Ay, le hicieron un pequeño homenaje y pues él ya en la carroza fúnebre, bueno, lo iban a transportar a la carroza, pero ya iba ahí el cuerpo de Talina y pues él quiso hacerlo como con ánimo y energía para despedirla. Sí, y la verdad, muy bonito momento. Este tema de tomar las cosas con humor, como también lo hacía nuestra querida Talina, pues es divertido hasta cierto punto, da ánimos ante un momento tan lamentable. Pues este tipo de comentarios pues viven y hacen que las cosas no sean tan tristes, ¿no? Justo Talina en una entrevista con Isabel Ascurán hace un mes revelaba que ella ya quería pues trascender y trascender de una manera feliz, no trascender con tristezas, que esto fuera una fiesta, que no hubiera tristezas, que no hubiera lloriqueos, así lo dijo Talina, que no quiero que haya lloriqueos, quiero que haya fiesta, quiero que haya ánimo, y pues justo así lo está haciendo Coco Levi, y también, justo también como lo comentábamos hace ratito, pues también en una carroza fúnebre también salió nuestra querida Talina. Yo supongo que movieron su féretro de un auto a otro para llevarla a su casa, porque también tenemos imágenes de lo que te estoy comentando. Sí, ahí lo tenemos, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ay, pues ahí está y ya ha llegado a su casa donde la van a velar. El cuerpo de Talina Fernández, decidieron que así fuera en su casa, estaban un poco pensando que si era en una agencia funeraria o ahí, y la familia decidió que así. Sí, así lo decidió la familia y justo a lo largo vamos a ver si al rato podemos conseguir un enlace porque apenas están llegando los familiares, los medios de comunicación a la casa de Talina Fernández en la Ciudad de México, y si no el día de mañana seguiremos con la cobertura sabiendo qué pasó y quién llegó y todo lo que se suscitó en este lamentable hecho. Claro. Oigan, gracias Graciela Mendoza por tus comentarios. Gracias. Porque traen ahí como alguna discusión, pero no se preocupen, miren, yo creo que ahorita estamos en un momento triste, despidiendo a Talina, cada quien puede dar su opinión, nada más no se trata de ofender, cada quien tiene sus puntos de vista, pero Talina, lo que sí les puedo decir, como dice Graciela Mendoza, adoraba a sus hijos, a sus hijos. Todos los seres humanos tenemos una familia. Y en la familia hay diversos problemas, no todos son cosas buenas, ni todo es color de rosa, pero Talina luchaba por mantener a su familia unida y en pie. ¿Que tenían problemas? Sí, hubo muchos problemas, como el lamentable fallecimiento de Mariana Levy, y en los lives anteriores comentamos los problemas de la herencia, los problemas de la adolescencia,
cuando estaban en casa de Thalina, cuando se fueron de casa de Thalina, los recientes problemas que hubo con Coco Levi, todo eso lo sabemos, pero no es el momento para comentarlo, ya se sabe, no está oculto, está a la luz, pero bueno, pues ella vivió una vida plena, como dice Graciela, y no digo, no discusión, cada quien da sus puntos de vista, pero hay quienes pues quieren ahorita hablar de cosas que creo que no es el momento, pero repito, no es respetable lo que cada quien quiera opinar. Marco Gutma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias a todos los que están presentes. Bueno, pues de esta manera, digo, ya hicimos 2 lives más esto que estamos comentando, a manera de homenaje y recordando a nuestra querida Thalina, pero ahora sí que punto y aparte partimos hasta aquí y ahora vamos a otros temas. ¿Cómo que Wendy Guevara ya está en Nueva York? Cuéntanos. Pues sí, y te voy a contar, son anuncios que cuestan millones o al menos sí muchos miles de pesos, y fíjate que esto fue por parte de sus fans, o sea, ella no dio, ni su equipo dio ni un peso, esto lo hicieron los fans por amor a Wendy, ya que apareció nada más y nada menos que en Times Square. Ay, nada más, Anita, en Times Square apoyando a Wendy. Pues qué impactante, sí, ¿no? El movimiento que ha creado. Fíjense que vamos a estar también siguiendo la Casa de los Famosos y tenemos sorpresas con ustedes de buenas entrevistas que les vamos a presentar, pero fíjense que vamos también a estar al pendiente de la lista que se publicó, no sé si primero fue en el Publímetro o quién publicó por primera vez la lista que devela el nombre de cómo van a quedar cada uno en las casas de los famosos. Fue una cuenta de Facebook de un grupo que hay muy famoso que tiene como 300,000 personas. Una persona una persona lo puso en esa cuenta de Facebook, en este grupo de Facebook lo publicó y ya después varios medios de comunicación lo retomaron. Eso fue lo que sucedió. Entonces no es lista que sacó el Publímetro. Es lista que salió en Facebook y de ahí todo el mundo la retomamos. Entonces, de ser así, hoy son las nominaciones, ¿no, Carlos? Tendrían que nominar a varios, pero entre ellos a Raquel Vigorra, para que fuera la cuarta expulsada. Pues sí, de todas formas, realmente si es expulsada Raquel Vigorra, pues yo sí me lo espero porque pues no está generando contenido. En general, ayer y hoy han sido días pues muy tranquilos, en la casa de los famosos no han dicho nada, estoy muy, hola, buenos días, señor Sol, me levanto, voy al baño, o sea, no hay contenido, no hay frescura y eso francamente a nosotros no nos gusta, porque pues están ahí es para que den contenido. Y pero pues, yo creo que a partir de hoy... Sí. ¿Te acuerdas que hace rato decíamos que a partir de hoy, pues otra vez se va a mover la energía? También como que descansan un poco y luego vuelven a resurgir, ¿no? Sí, justo ahorita vamos a ver qué tal. Hoy son las nominaciones y fíjate que está trascendiendo la información que esta noche habrá sanciones en la Casa de los Famosos. Entonces vamos a ver ¿Qué habrán mira, hecho? Han hecho varias cosas bastante medio fuertecitas, mi querida Anita. Por ejemplo, yo lo que he visto es que de repente, aparentemente por un comunicado de prensa, los de adentro no pueden hablar con los de afuera, porque eso ya es sanción. No sé si por ahí lo estén viendo. Si los de afuera para adentro, pues no hay problema, porque ahí sí no puede haber una regulación, pero los de adentro no le pueden responder a los de afuera, por dar un ejemplo. Y así varias cosas más, y se está armando una dinámica muy interesante y muy pronto también entrevistaremos a la productora de la Casa de los Famosos. Así que, Anilovers, por favor, publiquen aquí en los comentarios qué pregunta les gustaría que le hiciéramos a la productora y con todo gusto le vamos a preguntar. Claro. Pero sí, justo esto, vamos a ver, porque siempre del miércoles al domingo hay contenido, del lunes a miércoles como que echan ahí la flojera. Sí, realmente. Reposan. Oye, exacto. Fíjate que Peso Pluma, así como tiene otros detalles malos, queremos resaltar este bueno porque estaba caminando y un chico con capacidades diferentes le llamaba y todo el mundo pensó que pues él no iba a hacer caso y se regresó y lo abrazó. Vamos a verlo. Eso sí fue muy bonito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Aquí o qué? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Estamos en tiro, Me encanta. Te voy a mandar una gorra, ¿ok? Te voy a mandar una gorra. Tráiganse una gorra de la camioneta. Gracias, man. Estamos a la orden, ¿ok? Dios te bendiga, mi niño, ¿ok?
Ahí está, qué bonito. Y Ale, que acaba de tomar un curso que le agradezco porque hay que aprender a expresarnos, dice que ya no se dice capacidades diferentes, que se debe decir de ahora en adelante persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, visual, que ese es el término correcto. Es que estos términos han ido cambiando porque antes se les llamaba de otras maneras y eran ofensivos, entonces hay que cuidar cómo lo decimos y es persona con discapacidad motriz, por ejemplo, en este caso. Entonces, ese es el término adecuado. Sí, todo va evolucionando, el tipo va evolucionando, la música va evolucionando. Y fíjate que Peso Pluma, después de varios errores que ha hecho, de varios comportamientos no tan favorables para su imagen, el ver este momento de sensibilidad ante un fan, pues justo es bastante amigable, es una imagen muy bonita al verlo, ¿no? Y como público, pues lo recibes bastante bien, ¿no? Y también como periodista analítico, pues a mí me gustó mucho esta postura que él tomó, que le regaló una gorra, bueno, parte de su equipo le regaló una gorra, y más porque tenía esta emoción de por fin estoy conociendo a mi ídolo, y pues qué bonito es ver ese sentimiento de fan, ¿no? Me conmovió bastante al ver esta imagen. Oye, y Gaby Spanik dijo que ahora se va a dedicar a su carrera como cantante. Mucha gente no sabe, pero Gaby Spanik canta y ya ha hecho trabajos musicalmente hablando. Y justamente aquí tenemos un video que no podemos escuchar la música, pero la vemos cantando, porque ahora ya se va a dedicar a esa parte, a que el público la conozca como cantante. Es entonada. No tiene una voz como de Aida Cuevas, pero lo hace bastante bien y bueno, pues ahora quiere enfocarse más en esta faceta. Ay, no, sí, la verdad lo hace muy bien. Ella se presentó este fin de semana en el festival, el famosísimo festival en la Ciudad de México, el Pride. Y pues fíjate que ella pues va evolucionando, así como aceptó hace poco entrar a Top Chef, pues también ahorita está cantando, es actriz, entonces como que está multifacética y eso está padre porque está demostrando una etapa, una fase de ella bastante divertida, bastante buena y le está funcionando, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto y con toda paz, quien no haya visto el video de Kenny y los Eléctricos en el festival, pues se lo perdieron porque ella cerró el evento y pues cantó muy, muy, muy mal, Anita. Claro que sí. No, entonces qué bueno que Gaby lo hace muy bien. Lo hace bien. Oye, y bueno, pues para nada más cerrar el programa con lo de Mayela, porque les comentamos de lo que ha sucedido, que Luis Enrique Guzmán Pinal publicó un comunicado diciendo que el menor de edad, el niño, no es su hijo. No diremos el nombre por respeto a que es un menor de edad. Entonces, a través del comunicado dice no es mi hijo, pero lo que nos sorprende es que acto de seguido dice por lo tanto no tiene ninguna obligación de pagar nada de nada. Entonces, ¿por qué está tan preocupado? ¿Primero por el dinero o primero por el bienestar del niño? Que creo que primero debería ser el bienestar del niño. A esto Mayela responde con otro comunicado con un abogado que mejor estructurado, sabe redactar mejor, y lo vi hace rato en DPM y explicó muy bien todo el suceso y él sí lo trató con todo respeto. Mayela sostiene y dice, que es lo que dijo el abogado, que sí es su hijo, que le parece una falta de respeto, que está lastimando al pequeño y que lo van a dirimir en el juzgado. ¿Tú qué opinas de todo esto que ha pasado? Pues mira, Anita, esta ha sido una situación bastante complicada. No podemos tomar partido hasta que haya una decisión oficial que esté avalada por un juez, por alguien jurídico, porque hasta el momento son puros dimes y diretes, pero lo que sí es cierto, y pues hay que recordarlo, Maya Laguna ha hecho cosas muy negativas en contra de la familia Pinal, porque ha dado muchos dimes y diretes, porque dice una cosa, hace otra. Por ejemplo, hace poco estaba viendo una entrevista que ella tiene un historial delictivo amplio, ya que ella ha estado en prisión 2 ocasiones, una por delito de robo a casa, habitación, y la otra por robo a equipo profesional, a cámaras cinematográficas, justo estaba evaluada en $1.5 million de pesos, que ella nunca pagó, y que sus papás de la tercera edad tuvieron que pagar esa deuda y se quedaron sin casa, sin coche, sin patrimonio. Imagínate tú, mi querida Anita, qué horror.
Y pero si salió pensabas, absuelta, al final salió absuelta porque acabaron pagando la deuda. Lo que pasa es que es toda una historia que ella platicó de que ella estaba en una casa productora y rentaban equipos. Entonces, había una persona que le estaba extorsionando y para pagarle 30,000 pesos a esta persona, empeñó las cámaras que había rentado. Cuando tenía que entregar esas cámaras, iba y rentaba otras para desempeñar a las siguientes. Entonces, sacaba del empeño, entregaba las cámaras y empeñaba otras. Y así se hizo una cadena. Y por eso llegó a rentar y empeñar y desrentar y desempeñar a cerca de 50 cámaras, pero al final pues dice que ella salió absuelta y que reconoce que cometió errores. Sí ha tenido una vida difícil y complicada, como tú comentas, sin duda alguna, pero creo que en este punto la situación pues de Luis Enrique Guzmán, él hizo mal las cosas, al menos con este comunicado. Y claro, entiendo el coraje que te pueda dar como padre que te hayan engañado, que él piensa que lo engañaron, y entiendo que no pensó mucho las consecuencias, y sobre todo lo que a mí me duele y creo que a todos es que no pensó en el niño, ¿no? Sí, eso es punto de aparte, pero sí es muy cierto. Ojo, algo que sí es bien importante porque estuve indagando acerca de este caso, y es que sí pagaron la deuda, pero los papás, no Mayela, porque Mayela la metieron al bote. Los que pagaron fueron los papás, sí, ¿no? Y justo tuvieron que vender todo su patrimonio para hacerlo. Y es que también, de alguna manera, Mayela dice una cosa y hace otra. Entonces, también Luis Enrique dice una cosa y hace otra. Los dos no son palomitas, o sea, francamente, ¿no? Pero sí, justo sobre este caso, yo creo que deben de mantenerlo lo más discreto posible. Si ya se hizo público, porque esto ya lo sabían hace 2 semanas, esto ya se hizo público, pues deberían de ahorita tratar de hacer lo más privado posible para que el proceso vaya mejorando, para que el proceso sea más efectivo, porque si no, lo único que hacen es decir una declaración y la otra, y la otra, y la otra, y el pobre niño crece y va a ver todo este desastre que están armando los papás, ¿no? ¿Qué dijo uno, claro, qué dijo otro? Y al bebé y al niño le va a afectar muchísimo. Sin duda alguna. Entonces, pues esto ya dijo el abogado que se arreglará en los juzgados. Óiganme, con mi Gracielita Mendoza no se metan. Ella no se nos meten. No, es un encanto de mujer, no hagas caso de lo que están diciendo. Evidentemente, pues quieren provocar algún problema contigo. Tú eres un amor y yo te agradezco que estés aquí. Y al que anda de maldosillo también, Abraham Rivera. Ana María Romero Martínez, sí. ¿Cómo estás? Salúdame. Hola, tocallita linda. Natasha Faro dice, es lógico. Y gracias a todos los del chat, a los del super chat. Les pido que se suscriban al canal, que le den like a este video que estamos ahorita transmitiendo en vivo. Y si quieren, se suscriban a las membresías de los Annie Lovers. Pero pues ya nos vamos, mi querido Carlo. Ya nos vamos, mi querida Anita. Ahora sí que hemos tenido bastantes días productivos. Hoy es uno de ellos y en general tendremos a muchos invitados este fin de semana en el Precio de la Fama. No se lo pueden perder porque nos han hecho bastantes confesiones bastante buenas. Y pues miren, tenemos invitados de lujo. Tenemos a Tony Balardi, que ese fin de semana les compartimos la entrevista completa. Tenemos una entrevista con Sofía Rivera Torres, que es la nueva eliminada de La Casa de los Famosos. También tenemos entrevista con la productora de La Casa de los Famosos. Hay nada más para que se den una breve idea. Nosotros aquí ponemos las exclusivas. ¿A poco no, Anita? Claro que sí, pero lo más importante, más que las exclusivas, ponemos el corazón. Y claro gracias, que sí. Sí, gracias a la gente por estar con nosotros. De verdad es un gusto. Pues el día de hoy hicimos 3 lives, como dices, muy productivo, y en el Inter unas entrevistas. Entonces, pues yo les mando toda mi buena vibra, mis buenos deseos para que duerman bien el día de hoy y que amanezcan muy felices el día de mañana. Gracias claro, de verdad por haber estado en el Precio de la Fama. Y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento. ¿Leonardo Márquez?